Yo lo primero que te quería preguntar, Belén, después de leer los dos libros, eh, vos haces mucha referencia, más que nada al segundo, del tema de la reparación. ¿La escritura es una forma de reparar? En mi caso sí. Eh, yo creo que un poco también en el libro lo digo, que esto de que hay tantas reparaciones como mujeres que denuncian también, ¿no? Como que cada quien sin dudas necesita algo diferente, denuncia por algo diferente y también necesita de un acompañamiento diferente. Eh, obviamente que, que de alguna manera el sistema judicial, digamos, responde de una única manera, ¿no? Hay muchas personas que no van a denunciar solamente para buscar una pena. A veces se trata de contención, de acompañamiento, de sentirse escuchadas. A veces tiene que ver con sanar una herida, con evitar que le pase a otras personas. En mi caso, después de tantos años esperando el avance judicial, más la pandemia en el medio, sin dudas que necesité buscar otro camino, otra vía en la que pueda encontrar un poco de, de voz, sin dudas. En un principio pensé que con por qué volvías cada verano era suficiente, pero resulta que incluso después de haberlo publicado, que la causa fue elevada a juicio oral y se solicitó el juicio por jurado y demás, no podía entender cómo volvía a sentirme en foja cero. Incluso después de haber escrito un libro, incluso después de ya las movilizaciones feministas, de los acompañamientos, cómo volvía a estar en cero en términos judiciales, como qué, bueno, pero qué es el juicio por jurado, de qué manera se hace, qué pasa, cómo consigo un acompañamiento eh, feminista, cómo, de qué manera puedo seguir avanzando sin que esto me siga dañando, sin que me continúen revictimizando, cuáles son las instancias. Y ahí me di cuenta que, y me pasó lo mismo que cuando quise denunciar, esto de buscar literatura, de buscar historias, de tratar de sentirme como respaldada de alguna manera y sentir que en la literatura argentina todavía nos hacía falta como que alguien pueda saber antes de denunciar qué puede pasar, qué es lo que puede venir. Tener las cartas sobre la mesa. Vos utilizás el género no ficción, utilizás la crónica judicial para llevar esto que querés contar, ¿no? ¿Por qué elegiste ese género y qué leíste, qué te gustó, qué referencias buscaste para poder armarlo? Mira, justo, bueno, yo soy como muy, me interesa mucho la forma, ¿no? Como tanto en por qué volvías con la polifonía, que sentía como que era la herramienta para darle voz a todo ese coro de voces que estaban ahí como rondando. En el segundo intenté mezclar la crónica policial, digamos, de alguna manera, la crónica judicial, el género, con algunos perfiles más de orden periodístico, con algunas crónicas de la infancia, como fragmentos de la infancia. Eh, para la crónica judicial, sin dudas que textos como El adversario de Manuel Carrer, eh, Matar un ruiseñor de Harper Lee, Letetia o El fin de los hombres de Jablonka. Hay textos que contaban historias atravesadas por el sistema judicial y me aferré a eso. Algo que sin dudas como leer este tipo de material me sirvió para poder, nada, llevar adelante este libro. Con la particularidad de ser como, por un lado, protagonista, pero también por otro lado, investigadora. Como ese doble rol que, que por momentos me complicaba, pero que por momentos también hacía que vaya a fondo, ¿no? Por ejemplo, una serie que a mí me impactó mucho es la que trata el caso de O.J. Simpson, eh,
como el libro El adversario, ¿no? Que Jean-Claude Roman, que es el homicida, está presente tanto como Simpson en el juicio por jurado, pero son los victimarios. Y yo era como, bueno, ¿y cómo se vive del otro lado? ¿Qué pasa del otro lado? Necesito mostrar eso, porque si va a ser algo que, que se implemente cada vez más en nuestro país y cada vez más en delitos de orden sexual, tenemos que saber a qué nos enfrentamos, tenemos que saber qué es un juicio por jurado, adaptado a las características locales, porque aquello que vemos en las series o en la televisión no tiene nada que ver con lo que pasa. O sea, ¿qué pasa en un juicio por jurados en un pueblo de la provincia de Buenos Aires? Es que vos te referís a tu situación cuando comienza el juicio, cuando te avisan que va a comenzar, como una joven de 26 años, monotributista que trabaja 8 horas, que no va a poder bancarlo, que cómo lo hace, más allá de esta historia que después sigue su curso. ¿Vos crees que el sistema judicial estatal es accesible para las jóvenes trabajadoras, para mujeres joven trabajadora, o cómo lo ves? No, me costó, creo que ahí cuento también en eso. El primer representante legal que tuve lo conseguimos a través de mi mamá por su trabajo, porque no podíamos pagar un abogado en su momento, en 2014. Y era un hombre muy machista, pero que más allá de eso me ayudó a hacer la denuncia en su momento. Como que tenía lo que podía, de alguna manera, ¿no? Lo que mi mamá con esfuerzo había conseguido, y me acomodé a eso. Quería un acompañamiento feminista, tuve un montón de entrevistas, sin embargo mi presupuesto era súper acotado, y las personas que estaban como disponibles eran muy pocas, y fue todo a través de lazos feministas, tengo esta amiga de una amiga que está trabajando en estos casos, que ya puede escucharte, ayudarte, a agrupaciones, asociaciones, todas feministas, y fue a través de ellas que di con mi actual abogada, con Luciana. No hay, los honorarios de los abogados son muy altos, entonces el acompañamiento es súper necesario, entonces no es accesible hoy por hoy. Y estamos hablando solo de lo que es judicial. Después, ¿qué pasa con la emocionalidad? Porque todo bien, pero atravesar una causa judicial sin acompañamiento terapéutico, no sé, yo no lo vería posible. Sería muy complejo. Ahí está el rol también del Estado, ¿no? De que existe esa posibilidad, si se quiere, de hacer una denuncia. Después todo lo demás, el Estado no está cumpliendo mucho rol No, para poder ayudar a una mujer en esta situación. Hace poquito alguien dijo que se había acabado el patriarcado, muchas nos indignamos, pero vos ¿qué crees que falta? ¿Qué crees que nos falta a nosotros? ¿Qué crees que falta para poder avanzar un poco más? creo que recién empezamos. O sea, por ahí yo me inclino más hacia el otro lado. Creo que recién empezamos. Que hay algo que hicimos que fue muy importante, que fue poner los temas sobre la mesa, que hablar de abuso y violación y de educación sexual no sea más tabú, por lo menos en gran parte de las mesas familiares. Hay algunas que sí lo siguen siendo, pero es como que hicimos como un quiebre ahí. La aparición del ministerio, pensar en políticas públicas, después cómo avance o cómo no avance. Yo hablo como de iniciativas, toda la movilización en relación al aborto, fundamental, la militancia en las escuelas, fundamental, las docentes que están haciendo como un laburo súper importante. Sin embargo, creo que hay una desigualdad estructural que todavía estamos muy lejos, y también una desigualdad estructural que atraviesa el Estado, los ministerios, la sociedad. ¿Qué pasa con las maternidades? ¿Qué pasa con las infancias?
esos, por ejemplo, son temas que todavía debemos mucho. ¿Qué pasa con el trabajo, con la economía? Estamos como, por eso digo que estamos empezando, porque siento que para muchas personas feminismo a veces tiene que ver con la violencia y no es solo la violencia sexual y no hay algo mucho más estructural. Y que estemos haciendo un cambio desde la calle, desde la literatura y desde otras esferas. A veces a mí me pasa que digo, bueno, nada es suficiente. En mi caso, la calle o la literatura, a veces siento que no es suficiente, pero también creo que cada una hace lo que, digamos, lo que está al alcance y a veces un poco más, ¿no? Como decías, ¿no? En el primero tiene más voces, en este segundo tiene todos esos recursos. ¿Cómo fue toda esa producción o cómo se te ocurrió? Queríamos, e incluyo a mi editora porque ella fue como la que me dijo, bueno, pero tenemos que hacerlo más contemporáneo, tenemos que incluir tu juventud, como, viste que hay muchas veces que pasa que por ahí les asociamos escritura a solemnidad, Uh-huh. y yo decía, hay algo que está bueno en la literatura, que es develar el detrás de escena, ¿no? Develar los procedimientos, porque eso hay algo de esa transparencia que ilumina el texto. Por ejemplo, cómo llegamos a tal cosa, qué fue, y yo creo que se dan en dos órdenes. Por un lado, a nivel de investigación, como poner todas las herramientas, el googlear, el buscar en el diccionario o en Wikipedia, ir a los fragmentos de la causa judicial y hacer doble clic, buscar los mapas, imprimirlos, dibujarlos, tachar, anotar en un cuaderno, tomar apuntes en una servilleta, o en un libro usado. O sea, creo que hay algo de develar ese procedimiento que tiene que ver justamente con lo real, como con lo palpable, con entender que lo hice yo, lo puedes hacer vos. Nos pasa en la vida cotidiana. O sea, es un tema que nos atraviesa y a cada cual, a otras personas con el divorcio, con tenencia, con adopción, con escenas de violencia sexual, como docente, o sea, nos pasan en distintos ámbitos y estamos nosotras frente a ese hecho, tratando de ver qué mierda hacemos. Para mí, develar los procedimientos tuvo que ver con eso. Con mostrar el detrás de escena. Y en esa otra parte incluyo también la emocionalidad. Me costaba mucho, cuando al escribir, a veces me disocio, se produce esa disociación que yo creo que está también en el abuso, después del abuso. El disociar el cuerpo con la mente, la emocionalidad, para tratar de seguir adelante. En mi caso es un mecanismo que por ahí me pasó mucho desde chica, en esta parte obviamente que lo pienso desde el presente, ¿no? Y desde mi adultez, pero en esto de una vez que el cuerpo es expropiado, sentís que le pertenece a otra persona o que no tenés dominio de ese cuerpo después de atravesar una situación de violencia sexual. Entonces, recuperar ese dominio lleva mucho tiempo, lleva trabajo, tiempo, muchas veces ganas y dolor. Y creo que en la escritura a veces esa disociación me sirvió en el sentido de muchas veces sentía que yo estaba hablando de la causa de cualquier otra persona, no solo de mi causa. O sea, yo sentía que era más la Belén investigadora. En todo esto, lo literario, lo que rescato también, 3 recomendaciones, 3 autores o autoras que nos quieras dejar, que me quieras dejar para poder leer, o que estés leyendo vos y te guste o hayas leído. Ahora estoy leyendo mucha escritura latinoamericana, porque bueno, justo estoy también con un taller que doy mensual de escritoras iberoamericanas, entonces me dedico mucho a leer, porque además me daba cuenta que a veces pasa que de pronto te encerrás, ¿no? Solamente
a mí me pasaba que leía mucho literatura argentina porque amo, porque me encanta, porque me parece que es una gran literatura, pero me gustó leer textos de, de otros autores que narren sus territorios, sus propias problemáticas. Hace poquito leí un libro que se llama El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, que habla del femicidio de su hermana, que también es una no ficción y una investigación, y me parece brillante ese libro. Me gustó muchísimo. Otro libro también muy, muy feminista y no tan nuevo, para mí de una de las mejores escritoras argentinas, es el Bella, le viste la cara a Dios, de Gabriela Cabezón Cámara. Agradezco el tiempo, las recomendaciones, Bueno, todo. Y nos seguimos viendo. dale, te mando un beso grande. Bueno, Chau, muchas chau. gracias.